Hola, buenos días, buenas tardes. Eh, no importa la hora que vean esta transmisión o este video, vamos a continuar con la clase del día de hoy con lo que quedamos eh, por ver el día de ayer. De acuerdo, ayer vimos o resolvimos estas dos ecuaciones, no sé cuáles sean, ahorita no me acuerdo, me parece que el inciso A y el inciso B, por el método conocido como factorización, es decir, buscábamos, por ejemplo, en el inciso A, aquellos dos números que multiplicados me den menos 4, más 4 y sumados me den menos 5. O viceversa, perdón, dos números que sumados me den 4 y multiplicados me den menos 5. Así tiene que ser, ¿no? Y en el inciso B, por ejemplo, dos números que sumados me den menos 4 y multiplicados me den menos 21. La pregunta quedó en que cómo podría yo resolver el caso cuando las ecuaciones cuadráticas están multiplicados por un coeficiente o multiplican por un coeficiente al término cuadrático. Notemos que hay una pequeña diferencia entre estas dos primeras ecuaciones y esta tercera ecuación, ¿no? La tercera ecuación está multiplicado por un coeficiente. ¿Cómo tratar, cómo obtener esos números o cómo poder escribirlos de la forma como lo dicta el teorema 7, como una multiplicación de dos números? Bueno, la clase de hoy se trata de explicar ese método para poder encontrar estos números o poder utilizar más bien el método de factorización. ¿De acuerdo? Entonces, por así llamarlo o convenirlo, ayer le llamamos eh, el caso, ¿cómo se llama? El caso uno, cuando teníamos este tipo de cosas, y ahora le vamos a llamar el caso 2 solamente para distinguir. El caso 2 consiste en que ahora aparece el coeficiente de forma explícita como en el ejemplo del inciso 3. Es decir, por ejemplo, en el inciso C, que es 2x cuadrada menos x menos 10 igual a 0, ¿cómo podríamos encontrar la solución? Pues miren, de entrada, aquí, por ejemplo, este factor x pues está solito porque aquí no tiene ningún término. Al multiplicar esta x por esta x nos daba esta x cuadrada. En este caso, forzosamente, tenemos que encontrar un número b que al multiplicar con este b por x nos va a dar b cuadrada por x cuadrada. Y esta b cuadrada que va a aparecer va a jugar el papel de este número 2. Y el resto, pues lo haríamos como ya sabemos, buscar los números que den esto o que den lo otro. Pero fíjense que a veces resulta ser un poco tedioso el hecho de estar buscando estos dos números para, pues para lograr, ¿no? El objetivo de encontrarlos y de hacer el trabajo correspondiente. Bueno, el día de hoy vamos a explicar cómo hay que tratar este tipo de ecuaciones para resolverlos de forma más eficiente. Pues igual, como siempre, como en todos los casos, como en, como en ahora, en todos los casos, lo que tenemos que hacer es eh, dividirlo, por así decirlo, en la siguiente. Miren, cuando tengamos este tipo de ecuaciones, vamos a ponerle inciso A para no estar escribiendo tanto mejor. Lo que podemos hacer con esta ecuación es lo siguiente. Uno, regresar al caso 1, es decir, dividir todo entre 2, este entre 2, este término entre 2 y este término entre 2, es decir, multiplicar la ecuación. Ay, es un medio, no es 2. Que multiplique a la ecuación original por ambos lados de la igualdad. Recuerden que aunque no aparezca un término acá, pues aquí siempre va a ser esto, ¿no? Para obedecer las reglas del álgebra, que si multiplicamos por ambos lados de la igualdad,
tendríamos que hacerlo por el mismo número, ¿no? Y entonces al hacer esta operación, lo que yo voy a estar obteniendo es lo siguiente. Hoy, control Z, ¿qué es lo que hice? No sé qué hice, aquí está. Lo que en realidad estoy haciendo es quitando este 2. Noten que un medio por 2 me va a dar 1. Un medio por X me va a dar X sobre 2. O si quieren lo escribimos así, en forma de fracción. Oh. X sobre 2, ¿no? Y el 10 que está, si los otros lo multiplicamos, me va a quedar 10 medios. Y 10 medios es igual a 5. Y entonces tendríamos esta relación, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar dos números que al sumarlos me den menos un medio y al multiplicarlos me den menos menos 5. Noten que ahora hacer este tipo de trabajos pues parece ser que no ayuda mucho porque complican, porque ahora tenemos que buscar dos números en forma de fracción o al menos uno de ellos en forma de fracción, que cuando yo los sume me dé un medio y cuando los multiplique me dé 5. Parece ser no tan complicado, a veces se complica un poco más, pero por ejemplo aquí podríamos encontrar de forma muy sencilla, ¿no? ¿Cuánto es un medio? Es 0.5. ¿Cuánto es menos 5? Pues es igual a 5. Entonces, si 2.5 menos 2 o menos 2.5 más 2 me va a dar 0.5, que es el menos 0.5 que aparece acá. Y si yo multiplico 2 por 2.5 me va a dar el menos 5. Entonces, la solución parece ser que son menos un medio y, perdón, menos 2, menos 5 medios y, y 2. 2 por 5 medios me va a dar 5 y 2 menos 5 medios me va a dar el menos un medio que aparece acá. Pero estar adivinando de esa forma no parece sencilla y lo vamos a ver más adelante porque no suele pasar de manera tan sencilla. Y el inciso B, que es lo que voy a tratar de desarrollar porque es lo que me va a servir en el siguiente subtema, es lo que tenemos que hacer no es multiplicar por un medio, sino que tratar de buscar, ¿dónde está? ¿Dónde está el cursor? Está. Tratar de, en vez de multiplicar por un medio, tenemos que multiplicar por el coeficiente que multiplica a x cuadrada, es decir, a este 2 por ese 2 por ese 2. ¿Y qué logramos al multiplicar por ese 2? Este término, pues ahorita vamos a ver qué es lo que vamos a ganar. En el siguiente paso lo vamos a explicar. Al momento de multiplicar por este 2, esta ecuación me va a quedar 2 por 2. 2 por 2 me va a dar 4, pero 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado. Y por las leyes de los exponentes que ya vimos el día de la semana pasada, esto se puede escribir como 2 por x al cuadrado. Y este multiplica 2 y este se va a convertir en 2 por 10, 20 y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Noten que este factor 2x también aparece acá. Este 2x y este 2x. ¿Me entienden? Entonces, esos dos términos que aparecen ahí son la clave de la solución a esta ecuación. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es proponer un cambio de variable t igual a 2 veces x. Con este cambio de variable, con esto, reescribimos la ecuación como, vamos a ver,
ya no es 2x al cuadrado, sino que ahora lo que tenemos es t cuadrada, porque t es igual a 2x. Y este 2x que aparece acá se convierte en t también y tenemos esta igualdad. Ahora sí, ya tenemos una ecuación del tipo estándar como resolvimos el día de ayer, como el inciso A, como el inciso B, una ecuación cuadrática cuyo coeficiente multiplicado por el término cuadrático es 1. Y entonces, pues regresamos a lo que aprendimos en las clases anteriores, en la clase anterior, pues de buscar dos números que al sumarlos me den -1 y al multiplicarlos me den -20. ¿Existirán? ¿Cuáles son? ¿Qué números son? ¿Qué números son aquellos que al sumarlos o restarlos me van a dar -1, pero al multiplicarlos me van a dar -20? ¿Qué números son aquellos que al sumarlos o restarlos me van a dar -1, pero al multiplicarlos me van a dar -20? ¿Ya los vieron? ¿Cuáles son aquellos números que yo tengo que sumarlos me van a dar -1 y cuando los multiplique me dé -20? Pues parece sencillo, ¿no? Porque estos dos números son el 4 y el -5. Son 4 y -5. 4 y -5. Noten, si yo sumo 4 menos 5 o resto 4 menos 5 me va a dar -1. Cuando yo multiplique 4 por -5 me va a dar -20. Por lo tanto, tenemos esto. Esta igualdad se va a escribir como t más 4 por t menos 5 igual a 0, como lo hicimos en la clase de ayer. ¿De acuerdo? Y esto, pues ya, si ya encontramos estas soluciones o la forma en cómo factorizar esta ecuación cuadrática, pues ya el resto ya sabemos cómo hacerlo. Pero ojo, no estamos trabajando con t, estamos trabajando con x. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos, regresamos a la ecuación en términos de x. Y partimos ya desde acá. ¿Para qué estar? En vez de tener esta t, yo lo que tengo es 2x. En vez de tener esta t, lo que yo tengo es 2x. Ahora sí, resolvemos cada una de las ecuaciones de acuerdo al teorema 7. Es decir, para que se cumpla la igualdad, pueden suceder dos cosas: que este término sea igual a 0 o que este otro término sea igual a 0. Por lo tanto, por tanto, tenemos el primer término. Y como sabemos, esta es una ecuación de primer orden y por el teorema 6 me dice que x va a ser igual, sí, solo sí, a menos b, que es -4, sobre 2, que es a. Entonces, esto es igual a -2, -4 medios es igual a 2. Para la siguiente, para la siguiente ecuación, tenemos el otro término, 2x menos 5. Sí, solamente sí, se cumple que
X sea igual a menos B, pero menos B es igual a menos 5, menos por menos da más, es igual a 5 medios en la solución. Es decir, lo que habíamos comentado al inicio de esta ecuación, ¿no? Que es las soluciones son 5 medios y menos 2. Noten si nosotros multiplicamos menos 5, 2 menos 2 por 5 medios me va a dar menos 1, y si yo multiplico menos 2 por 5 medios me va a dar el menos 5 que aparece acá. Pero parece, esto es más metódico, no necesitamos estar adivinando eh, las cosas para poder llegar a las soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma en cómo se resuelven este tipo de ecuaciones cuando tenemos la multiplicación de un término cuadrático, de un coeficiente al término cuadrático para ocupar el método de factorización. ¿Va? Pues vamos a seguir, vamos a, a continuar con el otro ejemplo, no sin antes visualizar cómo quedó esta parte, ¿no? Que es el caso 2. Entonces, que llegamos a este tipo de soluciones. Noten que estas soluciones x menos 2 y x 5 medios usualmente en la literatura se denotan como x1 y x2, estas soluciones, que también en la literatura se conocen como raíces a la ecuación cuadrática, ¿de acuerdo? O en general, para cualquier tipo de ecuaciones o de polinomios, también tenemos esa parte, ¿no? Que en realidad ¿cómo se llama? Las soluciones a la ecuación se les conoce como raíces. Estas raíces son aquellos números que al sustituirlos al valor de X, nos permite encontrar una cierta igualdad. Entonces vamos a resolver este otro ejemplo. Entonces, aquí nada más como dato, vamos a colocar las raíces son x1 como menos 2 y x2 igual a 5 medios. Son raíces, así se les conoce, las raíces de las ecuaciones, en este caso cuadráticas, pero en general son, el término raíz se ocupa para denotar las soluciones de un polinomio del grado que sea. Entonces vamos, bueno, ya vimos el PDF, nos vamos a este ejemplo. Por ejemplo, vamos a tomar este caso, el último de esta eh, relación, ¿no? Resolver el siguiente ejemplo. Ay, control Z, que es 3 veces x cuadrada. Ay, ¿por qué aparece esto? Menos 11 veces x más 6 igual a 0. ¿Va? Entonces, nuevamente, ya no vamos a hacer mucho. Notemos que el coeficiente por el cual está multiplicado el término x cuadrada es 3. Entonces, directamente lo que vamos a hacer es multiplicar por 3 toda esta ecuación por ambos lados de la igualdad. ¿Sale? Pues aquí le ponemos C dot
3 por 0, que ya sabemos que es igual a 0. Multiplicamos por ambos lados de la igualdad y nuevamente 3 por 3 es 9, pero en vez de escribir 9, escribimos como 3 al cuadrado y por las leyes de los exponentes sabemos que 3 al cuadrado por x al cuadrado se puede escribir como 3 veces x, todo esto al cuadrado. Menos, noten acá, aquí, ¿dónde está? En este ejemplo, eh, debido al cambio de variable, ¿dónde está? Aquí, coincidió que es el mismo término, pero ahora como tenemos un coeficiente aquí que es 11, este 11 lo vamos a escribir afuera, lo vamos a dejar fuera así como está y solamente indicaremos la multiplicación del 3 por x, que es este 3. Es decir, no tenemos por qué hacerlo, no debemos de hacer la operación y ahorita vamos a ver por qué. No vamos a hacer la operación de 3 por 11 igual a 33, sino que solamente indicaremos la multiplicación de 11 por 3 por x y este 3x aparecería acá, más aquí sí, 3 por 6, este 6 por este 3 me va a dar 18 e igual a 0, ¿no? Porque 3 por 0 es igual a 0. ¿Por qué dejamos esto? Pues para que sea evidente que ahora aparece aquí 3x y también acá aparece 3x de este lado. Con esto hacemos el cambio de variable. Hacemos el cambio de variable como t igual a 3x. Recuerden, yo utilizo una T para hacer el cambio de variable, pero no tiene por qué ser una T, puede ser una Y, algunos utilizan una Y, algunos utilizan una J, algunos utilizan una Z, no sé, puede ser cualquier letra, ¿no? No estamos casados con esta letra T, sino que podemos utilizar cualquier letra, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo este cambio de variable, obtenemos la siguiente ecuación, ¿no? Vamos a escribir, vamos a copiarlo para más rápido. Y en vez de esta 3x, lo que voy a escribir es t cuadrada. Y este en vez del 3x voy a escribir la t, que es el cambio de variable, igual a 0. Y nuevamente, ahora llegamos a una ecuación similar a las ecuaciones que ya resolvimos el día de ayer o como en el caso anterior. Entonces vamos a buscar dos números. Noten, dos números que al sumarlos me den menos 11, pero al multiplicarlos me den 48 positivo. ¿Por qué 48? 10, 18, ¿no? 3 por 6, 18. Aquí me equivoqué. 3 por 6, 18. Noten, 3 por 6, 18. Entonces, dos números que al multiplicarlos me den 18 positivo y al sumarlos me den menos 11. ¿Cuáles serán esos dos números que al sumarlos me den menos 11 y al multiplicarlos me den 18 positivos? ¿Ya los encontraron? O si quieren, repetimos esta pregunta acá para que no se les olvide. ¿Qué números son? Ay. ¿Qué números son aquellos que al sumarlos me van a dar menos 11, pero al multiplicarlos me van a dar 18 positivos? ¿Cuáles son? Pues es bastante fácil, ¿no? Menos 9 y menos 2. Noten que si yo sumo menos 9 menos 2, me va a dar menos 11. Y si yo multiplico menos 9 por menos 2, me va a dar 18, debido a la multiplicación de los signos. Por lo tanto, esta ecuación, en la forma de factorizarlo, va a quedar de la siguiente manera. T menos 2 por T menos 9 igual a 0.
T menos 2 por T menos 9 igual a 0. ¿Va? Y ya quedó. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora para encontrar las raíces, tenemos que regresar a la variable original. Entonces, regresamos a la ecuación en términos de X, es decir, esta misma relación, pero ¿cuánto fue T en este caso? En este caso T fue 3X y escribimos 3 veces X igual a 0. Y entonces nuevamente haciendo uso del teorema 7, tenemos que resolver que me dice si yo tengo la multiplicación de dos términos para que se cumpla la igualdad. El primer término debe de satisfacer que sea igual a 0 y por el teorema 6, que es de las ecuaciones lineales, me dice que esta igualdad se va a cumplir si solamente si X es igual a menos B, pero menos B es igual a 2 por entre A, que es 3. Entonces, esta es la primera solución y la segunda solución es el segundo término, que es 3X menos 9. Y esto va a ser si solamente si solamente si X es igual a menos B, nuevamente menos B es igual a 9, por lo tanto, esto es 9 sobre A, pero A es igual a 3, es decir, esto es igual a 9 tercios y 9 tercios es igual a 3. Estas son las soluciones o como lo hicimos acá, las raíces a la ecuación son las raíces de la ecuación, vamos a escribirlo así, las raíces de x cuadrada son x1 igual a 2 tercios y x2 igual a 3. ¿De acuerdo? Entonces, pues ya tenemos esta primera, ya sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones cuadráticas por el método de factorización. Si no tiene ningún coeficiente el término cuadrático, pues procedemos de manera inmediata buscando estos términos, ¿no? Si existe un coeficiente que multiplica el término x cuadrático, tenemos dos opciones, ya sea dividir todo y buscar dos fracciones, o al menos una de ellas en fracción, o la otra forma es multiplicar por el mismo coeficiente toda la igualdad y reescribir la ecuación como una ecuación del primer coeficiente al cuadrado más n veces o una constante por el coeficiente y proponer un cambio de variable para posteriormente regresar a una ecuación cuadrática donde el primer término cuadrático no está siendo multiplicado por ningún coeficiente. Y así poder buscar estos dos números que nos facilitan mucho más la forma y la forma básicamente de encontrar estos números que me permitan a mí o a ustedes o a todos a factorizar la ecuación, ¿de acuerdo? Entonces tenemos eso, pues ya llegamos a la solución, regresamos a la variable original, ¿va? Ahora bien, vamos a suponer que nos piden, nos piden resolver la siguiente ecuación. Esto no está bien. Esta ecuación. Y nos dicen que x cuadrada más 4 veces x menos 1 es igual a 0. Ya sabemos, ¿no? Que por el método de factorización queremos resolver este tipo de ecuaciones y
vamos, pues vamos a buscar de casi de forma inmediata o como regla general, encontrar estos números que me permitan a mí factorizar ese término. Entonces buscamos cuáles serían aquellos dos números que al sumarlos me den 4, pero al multiplicarlos me den -1. Podría ser 4 y menos 4 y 1, 4 por 1 es, no, 2 más 2 es 4, pero 2 por menos 2 por 2 no es -1. Este, y noten que para este tipo de ecuaciones, por ejemplo, no es tan sencillo eh, resolver el, ¿cómo se llama? Es casi imposible más bien encontrar una, chingado. Es casi imposible encontrar esos dos números que me permitan a mí obtener este tipo de soluciones. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para este tipo de casos? Pues es el método que a continuación vamos a ver, que se llama completación del cuadrado. Y para ello, lo que tenemos que recordar es la, el, el, el desarrollo del binomio. ¿Qué me dice el desarrollo del binomio? Pues me dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Ahorita en lo que aparece, lo ponemos acá. Para este tipo de ecuaciones, cuando no sea posible, cuando no sea posible encontrar el par de números, el par de números que me ayuden a factorizar la ecuación cuadrática, la ecuación cuadrática, procedemos a utilizar el método de completación del cuadrado. ¿Vale? Y le damos un colorcito rojo. ¿Sale? Completación del cuadrado, que es el siguiente tema. Y el tema completación del cuadrado eh, radica su sustento en el teorema 8 y me dice que si yo llego a una relación donde ambas hay una igualdad de términos al cuadrado, entonces la solución de A va a ser igual a A igual a B y o A igual a menos B. Tenemos dos soluciones como en el caso de la factorización, ¿va? Y entonces pues vamos a resolver esta ecuación. ¿Qué es lo que tengo que conocer para poder resolver esta ecuación? Pues recordar la definición o el desarrollo del binomio. Noten que el desarrollo del binomio es bastante sencillo y me dice que tenemos que hacer que el primer término para desarrollar este binomio, el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado más 2 veces el primer término por el segundo término, ¿de acuerdo? A cuadrada más 2 veces a x por x cuadrada, ¿va? Y entonces, ¿cuál es la ecuación que estamos tratando de resolver? La solución que estamos tratando de resolver es la siguiente. Es x cuadrada más 4 veces x menos 1 igual a 0. ¿De acuerdo? Va, miren, para poder encontrar utilizar el método de factorización, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues comparar
esta forma del binomio con su desarrollo y la ecuación que tenemos. Noten, esta x cuadrada pues ya aparece acá, ¿no? Esta x cuadrada es la x cuadrada que aparece acá. Este término 4, pues tiene que estar asociado con este 2 veces a, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos escribirlo en una forma tal, a esta ecuación completa x cuadrada más 4x menos 1 en una forma como la que aparece acá. Entonces, teniendo esta similitud, ¿cuánto creen ustedes que deba de tener el valor de a acá para que nos dé 4? Es decir, aquí tenemos 2 veces a y yo quiero que ese 2 veces a, yo quiero que ese 2 veces a sea igual al 4 que aparece en este coeficiente. ¿Cuánto debe de valer a? Pues a debe de valer fácilmente igual a 2, ¿no? 2 por 2 es 4. Y si yo tengo a igual a 2, esta ecuación me dice que entonces lo voy a escribir primero, x más 2 al cuadrado, porque yo ya supuse o ya encontré que a debe de ser igual a 2, a más x más 2 al cuadrado va a ser igual a x cuadrada más 2 por 2, 4 veces x más 4. ¿De acuerdo? Si A es igual a 2, yo coloco acá el 2, no importa cómo lo escriba, y lo desarrollo, y lo que tengo es x cuadrada más 4 veces x más 4. Noten que estos dos primeros términos son exactamente los dos términos de mi ecuación original. Por lo tanto, de mi ecuación original, que es x cuadrada más 4 veces x menos 1, yo le tengo que agregar este 4 para que pueda escribir esta relación. ¿Sale? Entonces, si yo le tengo que sumar, yo le tengo que sumar un 4 y le tengo que restar un 4 para obtener la igualdad a 0. Lo que les decía en clase, ¿no? Si yo le sumo un 4, es decir, tengo que utilizar un 0 de forma que me convenga y pueda yo realizar lo que tengo en mente. Y noten este término y este término. Estos tres términos, pues son el desarrollo en binomio de este binomio al cuadrado, x más 2, ¿no? X cuadrada, 4 veces x más 4. Entonces lo reescribo, es decir, acomodo términos, agrupo, más 4 veces x más el 4 menos el 1 menos el 4. ¿Sale? Estos dos términos, menos 1 y menos el 4, corresponden a estos dos términos, a este y a este. ¿Sale? Menos 1 y menos 4 corresponden a este término y a este término. ¿De acuerdo? Y esto es igual a 0. Y este término, x cuadrada más 4 veces x más 4, pues es el desarrollo en binomio de esta ecuación. Por lo tanto, yo puedo escribir esto como x más 2 al cuadrado menos 1 menos 4 me va a dar menos 5 y esto es igual a 0. ¿Sale? X cuadrada más 4x más 4 es el desarrollo en binomio de x más 2. El menos 1 menos 4 es igual al menos 5 y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Y una vez que yo ya tengo esta ecuación, pues el resto es demasiado sencillo de resolver. Lo voy a quitar porque tapa el, el 2, ¿no?
¿Y qué es lo que hago? Pues ya sabemos, ¿no? Este término que está sumando o está restando va a pasar del otro lado. Sí y solamente sí. X más 2 al cuadrado va a ser igual a 5. Este término lo voy a pasar del otro lado para tener esta igualdad. Y noten que esta igualdad es exactamente lo que me dice el término con b cuadrada igual a 5. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo obtengo las soluciones? Pues ya lo saben. Y si no se acuerdan, pues vamos a utilizar las leyes de los exponentes, pero aquí de forma directa, es decir, ya no vamos a estar tratando de explicar cómo es que para poder eliminar el cuadrado que aparece acá, lo que hacemos es tomar la raíz cuadrada por ambos lados de la igualdad. Voy a quitar esto y voy a dejar, ahorita explico por qué, el 5, porque cuando yo tome raíz cuadrada por ambos lados, de forma automática aparece un signo más menos que corresponden a las soluciones que dictan el teorema 8, a igual a más b y a igual a menos b. ¿De acuerdo? Y en la raíz cuadrada de un término al cuadrado, más adelante lo vamos a ver y lo voy a apuntar acá, un poquito más arribita, perdón, acá. Como, esto es como recordatorio nada más. Recuerden que la raíz cuadrada de un término cuadrático, esto va a ser igual al valor absoluto del término que está dentro de la raíz cuadrada. Y el valor absoluto tiene dos soluciones, positivo y negativo, pero como nada más estamos denotando esto, el absoluto se representa como más menos en esta forma de la raíz de más menos 5. Entonces, utilizando esta idea, tenemos lo siguiente, que x más 2 cuando ya quitamos la raíz cuadrada de acá, va a ser igual a más menos la raíz de 5. ¿De acuerdo? Y entonces tenemos dos soluciones. La primera solución que vamos a denotar por x1 es para el caso cuando tenemos la raíz positiva, que es raíz de 5, y este 2 que aparece acá va a pasar del otro lado restando. Y la otra solución va a ser x2 con el caso de la raíz de 5 con el signo negativo y el 2 que aparece en este lado va a pasar del otro lado restando y tenemos estas dos soluciones. Menos la raíz de 5 menos 2 y la raíz de 5 menos 2. Este simbolito en matemáticas significa y, por eso digo x1 y x2 son las raíces de la solución de la ecuación cuadrática. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué es lo que hicimos? De la ecuación original comparamos con el desarrollo de un binomio de forma general y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar estos coeficientes para poder reescribirlo ya con los coeficientes de la ecuación que queremos resolver. Al comparar nos dimos cuenta que esta A debe de ser igual a 2. Por lo tanto, si A es igual a 2, el desarrollo del binomio de x más 2 me va a dar x cuadrada más 4 veces x más 4. Y la ecuación original que yo quiero resolver es esta. Entonces yo lo comparo estos términos y me doy cuenta que la ecuación original es x cuadrada más 4e veces x menos 1. Le falta un 4 para poder escribirlo como x más 2 al cuadrado. Entonces le sumamos un 4 y le restamos al mismo tiempo ese término para no afectar la ecuación original. Y después agrupamos o asociamos x cuadrada más 4 veces x más este 4 y el menos 1 que ya aparecía de forma original en la ecuación y este menos 4. X cuadrada más 4 veces x más 4, pues es este desarrollo en binomio. Entonces, escribimos esto como x más 2 al cuadrado y menos 1 menos 4 me va a dar igual a 5.
pasamos del otro lado el 5, sumando y después tomamos raíz cuadrada por ambos lados de la ecuación. La raíz cuadrada con el término cuadrático se eliminan y me aparece un valor absoluto que se va a denotar con, con los signos más menos de la raíz. Entonces tenemos esta ecuación, la primera solución es con el signo positivo de la raíz y la segunda solución es con el signo negativo de la raíz. Y con esto encontramos dos soluciones. Y noten por qué nos complicó la vida encontrar dos soluciones, dos números que sumados me den 4 y multiplicados me den 1. Notemos que si yo sumo x1 más x2, ¿cuánto me va a dar? X1 más x2 me va a dar la raíz de 5 menos 2 más menos la raíz de 5 menos 2. Es decir, este raíz de 5 con este raíz de 5, este raíz de 5 con este raíz de 5 se van a eliminar y me va a dar menos 4. ¿De acuerdo? Es decir, el x menos 4, el x más 4 del factor que vamos a, que de los números que estamos buscando, es decir, dos números que sumados me den 4. Y este es el término que aparecería. ¿Qué me daría este 4 positivo? Noten que estas ya son las soluciones, que es a las soluciones que deberíamos de llegar. Y si ustedes multiplican este término con este término, les tiene que salir un 1 positivo, un 1 positivo, no uno negativo, que va a ser cambiado el signo por otras cuestiones, no matemáticas, porque ya estamos hablando de soluciones. ¿De acuerdo? Y por eso nos dificultó hace rato ver o encontrar cuáles eran esos dos números que al multiplicar me den este menos 1 y al sumarlos me den 4. Pues estos son, nada más que es prácticamente imposible visualizar una raíz de 5, ¿no? Dentro de esta ecuación, ¿cómo sería posible, ¿no? Encontrar esas dos soluciones. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto lo reescriben bien en leaks y mañana continuamos con el resto de la clase. ¿De acuerdo? No sé si tengan alguna duda o comentario que quieran realizar. Si es el caso, pues lo pueden hacer a través del chat o a través de todos los medios que ya les he comentado. ¿De acuerdo? Pues mañana continuamos. Simplemente mencionar cómo resolver, por ejemplo, este tipo de ecuaciones. Ya sabemos, se hace un cambio de variable, se reescribe la ecuación y se utiliza el término completación del cuadrado para obtener la solución completa de la ecuación. Bueno, nos vemos. Cuídense mucho. Bye.